Bueno, ahora sí, ya está grabando. Bueno, entonces vamos a hacer mira. Resulta que em, cuando tú has hecho los ejercicios, mm, cuando tú has hecho los ejercicios, tú de pronto has notado que lo que arranca uno a trabajar es que encuentra dos variables, o sea, X y además de esa X y Y tenemos unas restricciones y tenemos una función objetivo, ¿cierto? La idea es que nosotros en un enunciado vamos a construir una tabla con la cual yo voy a poder sacar esas restricciones y esa función objetivo. Entonces, con solo leerlo, entonces debo de interpretar eso. Voy a hacer una lectura inicial y luego empezamos a construir la tabla. El ejercicio dice, se dispone de 600 gramos de un determinado fármaco para elaborar pastillas grandes y pequeñas. Las grandes pesan 40 gramos y las pequeñas 30 gramos. Se necesitan al menos 3 pastillas grandes y al menos el doble de pequeñas que de las grandes. Con cada pastilla grande se proporciona un beneficio de 2 euros y con cada pastilla pequeña un beneficio de 1 euro. La pregunta dice, ¿cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase para que el beneficio sea máximo? Entonces, cuando tú lees el ejercicio, pues ahí tú interpretas que te están hablando de dos cosas. ¿De qué nos están hablando ahí? Bueno, por un lado nos están hablando del costo, mire, y este es solamente cada pastilla grande proporciona 2 euros. Exacto. Entonces, mira, hay costo, hay cantidad, se necesitan al menos 3 pastillas grandes, el doble de las pequeñas, ¿listo? Em, También están hablando de tamaño, ¿cierto? Pero toda esa información gira alrededor de qué, de qué nos están hablando aquí, mira. Elaborar qué. Eso, eso. Entonces ahí todo el problema. Exacto. Casi que lo que yo siempre les digo a los estudiantes es casi que lo que nos dicen, qué es lo que tenemos que buscar, siempre está en la pregunta. La pregunta nos dice, busque tal cosa o calcule el número de tal cosa. Aquí entonces nos dice cuántas pastillas, entonces tú dices, "Uy, lo que nos están hablando son de pastillas y hay una información para esas pastillas. Entonces tú dices, bueno, tengo dos tipos de pastillas, pastillas grandes, ¿cierto? Y pastillas pequeñas. Pastillas pequeñas. Listo. Pero resulta que esas pastillas grandes y esas pastillas pequeñas tienen unas restricciones. Y las restricciones es pues la otra información que me dan. Por acá, por ejemplo, las grandes, esto es que las grandes pesan 40, las pequeñas pesan 30. Mm, eso sería que, bueno, entonces coloquémosle cantidad. A ver, además de eso, nos están hablando, aquí hay otra restricción. Se necesitan al menos 3 pastillas grandes y al menos el doble de pequeñas. Se necesitan al menos 3 grandes y el doble de pequeñas. Pero yo aquí solo veo una restricción. Y por aquí en otro lado, cada pastilla, aquí al final, aquí hay que. Exacto. Entonces uno dice pastilla proporciona un beneficio, digamos que aquí uno diría el precio.
Entonces el precio, uno aquí empieza a relacionar la información. Las pastillas grandes pesan 40 gramos. Entonces aquí en la tablita pues tú pones el dato. La cantidad de la pastilla grande, pues esta pesa 40. La pastilla pequeña, 30 gramos. Por otro lado, aquí el precio, ¿qué pondríamos aquí en esta casilla? 2, 1 euro, ¿cierto? Aquí hay otra columna, que esa columna debe ser la disponibilidad, o sea, como la materia prima que tiene la fábrica como tal para producir esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, exacto, se quieren producir pastillas a estos tamaños, pero para producirlas se dispone de 600. Eso es lo que exacto, se dispone de 600 gramos. Hasta ahí no hay problema. Aquí hace falta una restricción. Esa restricción está enfocada acá. Exacto, entonces aquí yo voy a ponerle masa, pues porque la masa es la que se mide en gramos, y aquí le voy a poner cantidad. Digamos que estos nombres que nosotros ponemos aquí, pues es solamente una referencia para pues saber qué es lo que estamos graficando. Pero digamos que tú pongas aquí otro nombre, pues no tiene nada que ver siempre y cuando la restricción que estemos construyendo pues nos quede bien. O sea, los valores son los que aparecen ahí en el ejercicio. Aquí nos hace falta poner tres datos. Yo identifico dos, pero no identifico el tercero. No le veo aquí el enunciado, no sé si nos falta algún dato. Y lo que nos falta relacionar aquí en la tablita es esto que es sombreado acá, mira. Ahí. Ujú. Sí, porque mira lo que dice ahí. Se necesitan al menos tres pastillas grandes y al menos el doble de las pequeñas. El doble de las pequeñas que de las grandes. Tres pastillas grandes. Es que para mí decir que se necesitan tres pastillas grandes, pues yo sé que tengo que hacer de tres en adelante. Y las pequeñas, pues de seis en adelante. ¿Cierto? Es decir, pero aquí no le veo la restricción. No sé. Aquí uno hace lo siguiente. Bueno, por ahora voy a dejar solamente esta. Y ya miro a ver si es que están separadas. Normalmente, digamos, en todos los ejercicios que uno plantea, saca mínimo dos restricciones para trazar dos líneas rectas en el plan. Cuando uno ya encuentre todas las restricciones, y me refiero a que aquí no hay restricción, o sea, no es decir aquí 3 y aquí 6 y ya te digo por qué no, pero sería algo como eso, tendría que tener una cantidad disponible, pero ahí no hay un límite pues de fabricación. Aquí no me dice máximo puedo fabricar 100 pastillas, como por así decir, es que aquí puedo llegar solo hasta 100, pero no dice cuánto es el tope o el mínimo, entonces no, por eso no sé aquí. Eso es una cascarita del problema, pero veamos, ya te digo cómo lo interpreto yo en este momento y si quieres revisamos la página a ver cómo está. Cuando logremos tener la tabla, tú tienes que identificar la variable, o sea, qué es lo que vamos a calcular, porque regularmente pues nos queda aquí por un lado pastillas grandes, por un lado pastillas pequeñas, por otro lado masa, por otro lado cantidad. Entonces, digamos que la confusión que generalmente se presenta es que a veces no saben si la variable es masa, así, X corresponde a masa y Y corresponde a cantidad, y entonces se considera así la variable, a veces. Porque a veces, como el cuadrito no es que tenga un orden para hacerse, a veces colocan aquí masa, y aquí cantidad, y a los lados ponen pastilla grande y pastilla pequeña, entonces eso confunde. La clave de identificar la variable en el problema siempre está en la pregunta, porque en la pregunta tú sabes qué es lo que tienes que calcular. Entonces en la pregunta me dice cuántas pastillas, tú dices, pues lo que tengo que calcular es el número de pastillas, eso es lo que debo de saber, ¿cierto? Entonces, como eso es lo que tú vas a calcular, tú le vas a dar la variable o las letras, las vas a asignar a las pastillas. ¿Sí? Entonces aquí ya, esto es muy importante, saber qué es X y saber qué es Y.
X, bueno, X no es pastilla, X es el número de pastillas grandes. Vamos a llamar a X número de pastillas grandes. Y a Y le vamos a decir que eso es el número de pastillas pequeñas. Listo, yo ya tengo definidas mis variables. Con esas variables, entonces empiezo a construir las restricciones. Y las restricciones es como leer esto aquí horizontalmente, incorporándole la letra a cada casilla. Entonces, por lo menos aquí 40x, 30y y al final está 600. Entonces, eso es como decir 40, o sea, 40 es la cantidad o la masa de las pastillas pequeñas por el número de pastillas pequeñas, ¿cierto? O sea, 40x más 30, que es la masa de pastillas pequeñas por la cantidad de pastillas pequeñas, 30y. Y por ahora le voy a decir igual a 600, ¿cierto? Eso es, no, ahí no es igual, ahí sí va una desigualdad. Solo que lo pongo es para que construyamos la ecuación y vamos a ver qué signo debe ir ahí. Me refiero es a que si observas que desde la tablita se construye la ecuación directa, ¿sí? Bueno, una vez que pones la ecuación, entonces, bueno, vamos a analizar qué viene aquí, mayor igual, menor igual, cuál será el signo. Entonces, eso lo encontramos aquí y eso ya es de interpretar el ejercicio, porque depende de lo que me diga aquí, tú vas a saber si tienes que poner menor o si tienes que poner mayor. En este caso, analicemos lo que tenemos. Se dice que la fábrica dispone de 600 gramos, ¿sí? Y con esos 600 gramos vamos a fabricar pastillas. Ahora, mi pregunta es, ¿será que en esa cantidad de pastillas que se fabriquen entre grandes y pequeñas, yo puedo gastar mm, los 600 o un poquito menos? Podría gastar 580, 550, o en el caso contrario, podría gastar los 600 y un poquito más. ¿Será que puedo gastar 620, 630? ¿Tú qué dices que en cuál de los dos casos estamos? Exacto. Es cierto, porque si se supone que eso es lo que tengo y eso es lo que voy a gastar, al momento de fabricar yo podría gastarlo todo o que me sobre un pedacito, ¿cierto? Y es posible. Pero no está bien decir de que yo tengo 600 gramos y que voy a gastar 620. Pues, ¿de dónde si no están, cierto? Exacto. Exacto, muy bien, entonces lo interpretaste muy bien. Y como debes de gastar un poquito menos, entonces uno dice, o sea, no, un poquito menos o incluso igual, entonces uno dice, vamos a poner menor o igual. O sea, eso que gastemos aquí, esto que gastemos aquí puede ser menor o puede ser incluso igual a los 600. ¿Por qué puede ser menor? Porque al momento de fabricar puede que hayamos gastado 580 y nos sobraron 20 gramitos que no alcanzan para hacer más pastillas, ¿cierto? Eso es una posibilidad. Entonces, así se construye la restricción menor, mayor. Bueno, en este normalmente lo hago con dos, acá lo hago con dos o incluso con tres restricciones, algunos ejercicios tienen tres restricciones, porque esta queda solita aquí en este caso. ¿Cómo interpreto yo estas? Mira. Dice que se necesitan al menos tres pastillas grandes. ¿Para ti qué quiere decir que se necesitan al menos tres pastillas grandes? Exacto, exacto. Entonces, muy bien. Entonces, como las pastillas grandes nosotros las hemos llamado X, ¿cierto? Eso, así las llamamos. Entonces, si es de ahí para arriba, ¿eso qué signo es? O sea, signo me refiero a desigualdad. Menor, mayor, mayor. ¿Mayor que quién? Eso es lo que yo entiendo. Claro que dice al menos, entonces como dice al menos, eh, ay,
exacto. Al menos es porque incluso el 3 sirve. Mayor o igual que 3. Incluso el 3 sirve. Aquí, así es lo que yo entiendo. Y Y, que es la otra, que es las pastillas pequeñas, dice que debe ser al menos, mira, y al menos el doble de las pequeñas. Bueno, aquí pero es que y al menos el doble de pequeñas que de las grandes. Mm, pensémoslo aquí, el doble de las pequeñas, pero es que no sabemos cuántas pequeñas vamos a construir, ¿cierto? ¿Cierto que no sabemos? O sea, mínimo tres, pero supongamos que seis, exacto. Y supongamos que vas a hacer 10 grandes. ¿Cuántas pequeñas tendrías que hacer? Tendrías que hacer, recuerda que es el doble. Las grandes tienen que ser el doble de las pequeñas. ¿Cuánto sería el doble de 10? De 10. El doble de 10. Eso. Entonces, bueno, si fuesen 10, ¿no? Pero como no sabemos cuántas van a ser, entonces en este caso yo diría que lo que hay que escribir es esto, que y tiene que ser mayor o igual al doble de 10, al doble de x, que son las pequeñas. Esta construcción de restricción es una construcción atípica, o sea, normalmente no se hace así. Normalmente es que podamos incorporar los valores en la tabla y, y sacarla como sacamos la primera. En todos los ejercicios que yo he hecho, pues en los que he planteado y en los que están en el taller, se construyen así, armando pues la tabla completa y a partir. Exacto, si la tabla nos da los datos. Aquí sí, aquí tocó como, como adivinar. Mira, te voy a mostrar el que yo les hice en clase. Sí, cogiste como el más enredadito, pero no importa, igual vamos a resolverlo. Mira, sí, eso, digamos, eso, donde yo les ponga ese problema a los de mi curso, no los mato porque yo no les expliqué algo así. Entonces, tienen que tener muy buena interpretación para hacerlo. Mira que este yo lo hice en el transcurso de la clase, o sea, si tú ves el video de la clase 5 está resuelto. Eso fue lo que hicimos en la clase 5. Aquí está el enunciado, ¿sí? Y mira la tablita. Entonces, la tablita, como te digo, está completa, ¿sí es? Pero es que había una disponibilidad aquí. Digamos, nosotros en la segunda restricción solo tendríamos dos valores aquí, pero no hay un total como para uno definir eso, ¿cierto? Eso, entonces como no había, pues yo por eso no lo puse en la tabla, pero normalmente sí lo hay, entonces uno construye y mira la tabla y mira las ecuaciones. Si es que 1.5, 750, aquí está. Y luego la segunda, 2, 1, 1000. Es 2, 1, 1000. ¿Sí las ves? Y la última que la última no tiene, esta no tiene aquí resultado, ese y corresponde al dinero generalmente. Esa es la que nosotros llamamos función objetivo. Entonces, siempre de la tabla pum, salen las restricciones y de aquí en adelante es lo que yo creo que tú ya sabes hacer. O sea, lo que hay que practicar es esa interpretación. Pero igual yo voy a hacer el ejercicio completo para que comparemos como lo que tú sabes. Sigamos con bueno, por ejemplo, algo que aquí yo no les puse, yo a ellos solo se los di por entendido y veo que el profe con el que estaba sí lo recalca mucho, que X es mayor que cero y que Y es mayor que cero. Yo simplemente les dije que
eso va en la interpretación del problema. O sea, yo las primeras rectas que les puse, yo no les restringí al primer cuadrante, sino que yo dije, una desigualdad en sí va en todo el plano, completo. Es una desigualdad. Pero además de la desigualdad, cuando uno lo pone en un contexto, o sea, cuando nos metemos en un problema, ya hay que entender ese problema. Ejemplo, este problema se trata de que van a fabricar, mire, un fabricante hace pantalones y chaquetas, ¿sí? Y entonces ya uno dice, pues si X es el número de pantalones fabricados, ¿será que tiene sentido decir que es que yo voy a fabricar menos dos pantalones? ¿Voy a fabricar menos un pantalón? O sea, ahí no tiene sentido, ¿cierto? La fabricación empezaría desde cero, si no hizo ninguno, en adelante. Entonces, por eso es que X tiene que ser mayor que cero, o igual. Y lo mismo Y, pues yo no puedo fabricar menos dos chaquetas. O sea que tampoco tiene sentido utilizar valores negativos para la Y. Y de acuerdo a ese contexto, entonces uno dice, pues X tiene que ser mayor que cero y Y tiene que ser mayor o igual que cero, ¿cierto? Pero sí, eso va para ese punto. Por el contexto del ejercicio. Entonces yo a ellos no se los enfoqué ahí, pero hace parte de las restricciones. Uno diría, bueno, resulta que X tiene que ser mayor o igual que cero. Y además, y eso está casi en todos los problemas, dependiendo del contexto, ¿no? Pero habrán problemas en el que puedan haber cantidades negativas, pero hay que interpretarlo. Sin embargo, en este caso, yo ya tengo que X es mayor que 3, pues no tiene sentido poner que es mayor que cero, porque obvio si es mayor que 3 va a ser mayor que cero, ¿cierto? En este caso. Y mayor que cero, pues Y tiene que ser mayor que el doble de 3. O sea que por pequeño que sea X, sería 3. Y de acuerdo a esto, por pequeño que sería Y, sería 6, ¿cierto? Entonces tampoco lo ponemos. Por eso es que yo no lo escribo ahí generalmente. Pero Pero bueno, si tú lo pones ahí, X mayor que cero, Y mayor que cero, está bien, eso es cierto. Sí, sí, pero entonces la idea es que, o sea, uno se para ahí en ese cuadrante, pero lo que me interesa es que tú interpretes cuál es la razón de pararse uno ahí en el primer cuadrante, o sea, de pararse uno aquí y no pararse en los otros. Mira que si yo pongo aquí, supongamos, exacto, digamos, yo dijera esto, vamos a ponerle aquí 8. Yo dijera algo así. eh, Mira que trazo uno la línea y la restricción como tal marca todo el plano, pero uno se enfoca solo en el primer cuadrante, ¿cierto? Uno dice, no, esto de aquí no, y esto de aquí abajo tampoco. Pero lo importante es conocer por qué no, ¿cierto? ¿Por qué no se toma eso? Ah, porque es que estamos produciendo algo y yo no puedo producir cantidades negativas. Sí, es como medir. Ah, que estamos midiendo mesas. Entonces, mide menos 2 metros. No, pues, ¿a quién le cae en la cabeza que una medida es de menos 2? No, cierto que no. Hay otros contextos, sí, hay otros contextos. Supongamos que estemos hablando de velocidad, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? Entonces, no, velocidad no, velocidad. ¿Cuál es la aceleración? Aceleración de un vehículo, supongamos. Entonces, cuando uno dice tiene aceleración de menos 2, eso sí tiene sentido porque acelerar en menos 2 metros por segundo cuadrado, supongamos, acelerar en menos 2 significa que no está acelerando, sino que está frenando. Entonces, en ese contexto, uno dice, pueden haber cantidades negativas, lo que pasa es que ya no acelera, sino que frena. Entonces, en algunos ejercicios, sí cabe la posibilidad de que uno se pase a otro cuadrante, de que esté negativo. Pero esos ejercicios, pues, eh, bueno, son muy específicos, ¿cierto? Digamos que no, en cuanto a producción, casi que ustedes se enfocan más
a una fábrica, a cosas como esas, entonces uno siempre, cuanto a producción, siempre pues uno produce cosas positivas, ¿cierto? Que antes de empezar quiero comparar a ver si lo planteamos bien, no sé, me quedó la duda por la forma del ejercicio, pero yo creería que sí. Yo miro acá, ejercicio 7. Bueno, mira que sí, aquí están las restricciones, ¿sí? 40 más 30y, x es mayor que 3, y es mayor que 2x, y mira lo que ya estábamos hablando, x mayor que 0, y mayor que 0. O sea, ahí está bien, ¿sí? Nos falta poner la función objetivo, pero pues ya, pero planteamos correctamente las restricciones. Aunque te digo, eso de y mayor o igual que 2, sí, y mayor o igual que 2 es una restricción atípica, eso no es que sea muy común. Pues entonces, mira, sigamos. La masa ya nos proporcionó aquí esta restricción, entonces decimos, esta restricción depende de la masa. La cantidad de pastillas, aquí yo no le puse nada, no sé, bueno, no sé si aquí le pusieron algo en la tabla. Ah, no hicieron ni tabla, aquí no pusieron tabla. Entonces, debe ser por eso mismo. La cantidad, pues la hemos definido como y mayor o igual que 2 y nos falta poner acá el precio. Entonces, ¿por qué el precio no tiene disponible? Porque digamos que lo que va a ingresar no hay un tope. Yo no voy a decir, bueno, vamos a fabricar y máximo me voy a ganar 1 millón, no me puedo ganar más. Pues no, más podría ser mínimo 1 millón, pero eso ya sería otro tema. Y además de que la idea del ejercicio es ver eh, cómo se fabrican dos pastillas, entonces ver cuántas pastillas grandes voy a hacer y cuántas pequeñas voy a hacer para que uno gane la mayor cantidad de dinero. Y es lo que hice aquí. Se va a elaborar para tener el beneficio máximo. Entonces, como lo que vamos a maximizar es el beneficio, y el beneficio, ¿cómo se calcula? A partir del precio. O sea, ¿cuánto me gano yo? Pues 2 euros por cada pasilla grande y 1 euro por cada pequeña. Si yo vendiera una grande y una pequeña, pues me voy a ganar 2 más uno, me voy a ganar 3 euros. Esa es la idea. Entonces, entonces el precio es el que me da el objetivo. Entonces ahí es donde uno dice, la función objetivo, entonces sería 2x, 2x más, más 1y, esa es la función objetivo. Esa función objetivo, el profe la llamaba f, yo según lo que veo, yo le pongo eso, yo siempre le pongo z, pero eso es lo de menos, eso es un nombre, ¿no? Yo también por ahí les dije, pueden poner f, g, lo que sea. Listo, entonces para nosotros esta es la función objetivo, ¿sí? ¿Le coloca qué? Ah, sí, bueno, sí, sí, es maximizar. Bueno, listo. Yo no le escribo eso ahí, pero es importante tenerlo en cuenta. No, no, es cierto, es cierto. Vamos a maximizar. Da. Bueno, pero me vas entendiendo hasta ahora. Bueno, entonces listo, ya tenemos las restricciones. Y casi que si yo te mostrara la pantalla desde aquí, ya, ¿cierto? Yo entiendo que tú lo haces. Te voy a mostrar cómo lo hago yo. Y tú me dices si lo haces igual. Entonces, bueno, igual, si de pronto tú dices, no, me queda más fácil como yo lo hago, entonces no hay problema. Tú lo haces así. Listo. El primer paso corresponde como en graficar las restricciones. O sea, lo que vamos a hacer es coger esas restricciones y convertirlas en líneas rectas para restricciones, para que lo dibujemos en un plano. Eso es lo que vamos a hacer, graficar. Entonces, usualmente, usualmente tenemos dos restricciones como estas y hace uno el proceso dos veces, uno para cada restricción. Entonces te voy a explicar este porque pues, solo tenemos una, las otras son un poco diferentes.
Resulta que para graficar la restricción se debe considerar la igualdad. O sea, lo primero que yo hago para graficar eso es escribir la misma ecuación, pero ya no con el menor igual. Exacto, para poder graficar la línea que se convierte en el límite de esa desigualdad. Entonces digo, bueno, aquí voy a poner un igual, ¿cierto? Y voy a graficar eso. Hay dos formas de graficar esto. Uno es despejando la letra Y, la voy a escribir como quedaría. eh, Despejar la letra Y, uy, perdón, despejar la letra Y sería como hacer lo siguiente. En esa ecuación sería 40x que está sumando, uno lo pasaría al otro lado, ¿ya? Al lado de acá, y lo pasaría a restar. Eso es lo primero, ¿cierto? Y después ese 30 que está ahí positivo está multiplicando, entonces yo lo voy a quitar de ahí y lo paso al otro lado, pero a dividir. Y cuando yo haga eso, de que paso los dos al otro lado, entonces eso, ¡pam!, queda así. Si se puede se simplifica y si no pues se deja así. Y ahí hemos construido una ecuación y en esa ecuación lo que hace uno es darle valores a x para encontrar los valores de y. Esa es una, pero para mí no es la más fácil. Entonces, no sé si no. Exacto, porque va a quedar una fracción, vas a tener que pensar qué número le pongo a la x, a veces tiene que ser grande, a veces tiene que ser pequeño, entonces no es la fácil. ¿Cuál es la fácil? Esa es una forma, ¿no? La otra forma es uno directamente asignarle el valor a cada letra. Así como después de despejar yo le daría un número a X, bueno, un número no, dos o tres números a X para poder dibujar, aquí yo digo de una, yo le voy a dar los números. ¿Y cuáles números le damos? Pues los más fáciles de calcular. El número más fácil de calcular en una ecuación es el cero, exacto, porque anula la letra. Entonces cuando uno coloca cero, lo que está diciendo es que esta expresión vale cero, ¿cierto? 40 por cero que da cero. Entonces ¡plum!, se borra, ¿cierto? Entonces se borra y me queda 30y igual a 600. Y entonces lo que hacemos es ahora sí despejar la y. Ese 30 que está aquí multiplicando la y, lo pasamos al otro lado a dividir. Exacto. Y cuando pasa a dividir, entonces dividimos. 6 dividido, 6 dividido 3 pues da 2. Cancelo uno de los ceros y me queda el otro, entonces da 20. Y eso quiere decir que hemos encontrado un punto. Hemos encontrado un punto. Ese punto es x0 y y20, ¿cierto? Ta. La idea para construir una línea recta es que mínimo necesitamos dos puntos. Dos puntos. Entonces, como necesitamos dos puntos, pues yo tendría que volver a hacer el proceso con la ecuación. Ese 0.20, mira, nosotros nos vamos a parar, ve, yo lo cerré. Nosotros nos vamos a parar en el plano. Y entonces en el plano tenemos que poner dos puntos para poder trazar la recta, ¿cierto? Aquí, digamos que yo hago esto. Vamos a inventar aquí dos puntos. Puse un punto acá, puse otro punto acá. Cuando yo ya tenga dos puntos, entonces yo ya puedo trazar una recta entre esos dos puntos, ¿cierto? Pero si yo tuviese un solo puntico, yo no puedo trazar una recta porque esa recta me va a quedar, bueno, ¿y dónde está el otro punto, cierto? Yo tengo que tener, exacto, no la puedo estabilizar porque me hace falta otro punto. Entonces, mínimo necesito dos puntos. Hasta ahora ya tenemos uno, 0,20. Y 0,20, tú sabes que los puntos en el plano cartesiano, los puntos no. Recuerda que cuando yo te digo, mira lo siguiente, el plano cartesiano tiene dos ejes, ¿cierto? Un eje horizontal, que es el eje X, y un eje vertical, que es el eje Y. Entonces, cuando yo te digo a ti, pongamos un punto en el plano, ¿sí?
aquí. Dime tú un punto en el plano, dime un punto que esté aquí, cualquiera. Pero, mm, eso. Entonces, si tú me dices 7 a mí, o sea, si tú me, yo te digo, dime la coordenada, la posición, o sea, el número. Tú me dices 7. Para mí 7 no es un punto en el plano. ¿Por qué? Porque es que yo tengo un 7 aquí y tengo un 7 acá. Entonces, si tú me dices 7, yo no, para mí 7 no es un punto en el plano. Un punto en el plano tiene dos componentes, uno para la X y uno para la Y. ¿Sí es? Entonces tú me dices, dime dos numeritos. Ya no, dos. 6 y 4. Entonces tú me dices, profe, un punto, 6,4. Entonces ya. En X, que nosotros siempre empezamos por X, en X nos vamos primero en el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y luego en Y subimos 1, 2, 3, 4. ¡Pam! Ahí está. Ahora sí, y ese punto es el punto 6,4. Uno viene y mira acá y ahí se escribe así, 6,4. ¿Cierto? Bueno, eso es de matemáticas, ¿no? Eh, bien, no sé cómo lo construyeron entonces, pero mira, entonces ya entiendes cómo funciona. Y que, sí, es cierto. Bueno, entonces, o sea, que lo que te quiero mostrar es que ese X0Y20 es un punto del plano, o sea, lo que hemos construido, lo que hemos buscado es una posición en el plano para poder trazar la recta, ¿sí? Pero entonces mira que todos los puntos del plano, sea cual sea, cualquier punto del plano, tiene que tener dos coordenadas, una en X y una en Y, si no yo no lo puedo poner, ¿sí? Entonces, nosotros que hemos dicho que X es cuánto, cero. Con eso fue que empezamos, por eso aquí está el cero. Mira, el primer numerito, que es la X, es cero. ¿Sí es? Y cuando X vale cero, ¿Y cuánto nos da? 20. Entonces, por eso el segundo numerito que está acá es 20. O sea, 0,20 es un punto en el plano. Con ese 0,20 yo ya puedo decir, bueno, me voy a ubicar en X0. Eso. Entonces ya uno lo que hace es, este punto de acá en X no se mueve, o sea, cero, y empieza a subir 5, 10, 15, 20. Ya, ese punto que acabamos es ahí, ¿sí? Pero es una coordenada del plano, por eso. Teóricamente, yo podría poner aquí 5 y me diera, qué sé yo, 15. Voy a suponer, ¿no? Puse 5 en X y me dio 15. Entonces, listo, yo me vengo aquí, 5 en X y me dio 15 y ya, pongo el punto ahí. A eso me refiero. Lo que, lo que pasa es que nosotros usamos pues los valores más sencillos, ¿cierto? Cero es el más fácil. Pero básicamente lo que estamos haciendo es buscar un punto del plano. Listo. Ya sabemos. Entonces, listo. Ahora, vamos con el otro, con la otra, como te dije al principio, hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Uno sería darle el cero al X, y entonces como el cero es más fácil, pues ahora démosle el cero al Y, ¿sí? Démosle el cero al Y, porque lo que estamos haciendo es tratar de hacer el cálculo más sencillo posible. Entonces, si yo digo que Y vale cero, pues tú reemplazas ahí, ¿cierto? 30 por cero. Y 30 por cero, pues da cero, ¿cierto? Y eso quiere decir que eso que tengo ahí sombreado se me desaparece, ¿cierto?
¿sí? Exacto, entonces ese 40 que está ahí, este 40 pasa a dividir, lo pasamos al otro lado a dividir, y entonces cuando pase a dividir, ya, resolvemos ahí. 0 con 0 se cancela, queda 6 dividido 4, 62 4, eso da 15, ¿sí? Y entonces mira que aquí volvemos a pensar en lo mismo. Eh, Esto que hicimos allí atrás, pero míralo bien. ¿X cuánto vale? Exacto. Es otro punto del plano, ¿cierto? X 15 y Y 0. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tú ya tienes esto, tú dices, bueno, mm, ese puntico lo voy a poner en azul. Este A lo hemos puesto en rojo. Ah, me equivoqué. Este A lo he puesto en rojo, lo voy a poner en rojito. Entonces creamos otro punto, ponerlo por aquí, pero ese punto dijimos que tenía coordenada x15 y y0, ¿cierto? Ya, mira que ya tenemos los dos puntos. Como ya tenemos los dos puntos, entonces ya puedo hacer la recta, ¿cierto? Ya, cojo la línea y la trazo. Supongo que ya todo lo que hacías era esto, trazar. Evidentemente en el primer cuadrante, ¿cierto? Me disculparás que no manejo todavía muy bien el programa y no sé, y no tengo aquí como decirle que no siga. Sí, ya tú sabes que ya nos remitimos únicamente a la parte positiva, ¿no? Listo, entonces ya no estoy. De acuerdo al enunciado, uno cogería aquí la segunda restricción y repite el proceso, ¿no? Pues si estuviese aquí el enunciado completo. Es otra restricción, entonces cuando x vale cero encuentras el valor de y, otra restricción completa, ¿cierto? Eso. Exacto, mira como lo hice en la clase, o sea, si tú ves el video de mi clase vas a encontrar este ejercicio. Entonces mira que yo lo hice aquí, pues lo hice fue por los dos lados, ¿no? Este es el sistema, entonces la primera ecuación era esta, x más 1,5y menor que 750 y reemplazaba uno. Cuando x vale cero y vale 500, listo, ese es el primer punto. Cuando y vale cero x vale 750, ese es el segundo punto. Y luego se repite el ejercicio con la otra. Entonces aquí cuando x vale cero pues y da 1000, cuando y vale cero ta. Y entonces uno encuentra dos rectas. Yo le puse a la primera recta azul y a la segunda recta verde, ¿cierto? Y entonces cuando uno hace eso, encuentra este dibujo, la recta azul y la recta verde, ¿sí? Y ya después viene uno a sombrear. Pero entonces, bueno, esto me quedó horrible, ¿cierto? Pero bueno, eh, a nosotros vamos aquí, hemos construido la primera, ¿cierto? Nos falta la segunda. Entonces, como te dije, esto es un caso particular, este ejercicio, pero lo vamos a resolver. La restricción dice y mayor o igual que 2, entonces sería como volver a cogerla. Uy, se me va a apagar esto. Sería como coger la otra. Vamos a ponerle, consideremos de igualdad. Eh, Dos, no, podría. Bueno, es que si hay una sola, pues sí, casi que no tiene sentido. Yo creo que lo mínimo es dos, pero pueden haber más de dos. Ahorita te muestro otro que hicimos que tenía tres restricciones. Claro, mira. Cerré este, pero bueno. Aquí creo que hicimos este, creo. Vamos a ver.
Este también lo miramos. Mira, tenía tres restricciones, tres compuestos, ¿sí es? Entonces, pero eso no es problema, o sea, el hecho de que tenga tres restricciones, de hecho en el taller tú vas a encontrar eso, lo único que significa es que cada una de ellas representa una recta diferente, mira, ¿sí es? Pues en gráficas, entonces si tú tienes el concepto claro de que una restricción es una recta en el plano, pues a ti te pueden poner cinco rectas y a la final después lo que uno necesita es sombrear. Y cuando tú encuentres la parte que has sombreado, ya te enfocas en eso, esa es la región factible. Lo que pasa es que usualmente hacemos eso con dos rectas, pero el hecho de que sean tres no debe generar problema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resolver aquí la segunda. Resulta que si yo me paro en esta, entonces, y pensamos en lo mismo, vamos a considerar la igualdad, ¿cierto? Y uno dice, bueno, yo tengo que graficar esto. Considerar la igualdad significa que yo voy a graficar eso, a la final es una línea recta, una recta en el plano. Y entonces si yo digo el primer punto que es x, ¿sí? Que si x es cero, si x es cero, ¿cuánto va a dar y? Cero, ¿cierto? Ya, bueno, ahí hice un punto, ahí hice un punto. Y ya tengo el primer punto del plano, x, y, es 0,0. Ese es el primer punto. Pero si yo vuelvo al tema de que, y mira que aquí es importante conocer cómo es que funciona, por qué el cero, por qué cogemos ese número. Ah, porque lo cogemos porque es el más fácil, pero no porque sea el único, o sea, no es porque toca poner cero, no, eso. Mira que si yo aquí pusiera, o sea, como el proceso normal, y igual a cero, ¿qué voy a encontrar? Que x es cero, ¿cierto? Si yo digo que y es cero, pues paso el 2 a dividir, cero y 2 pues da cero, o sea que x es cero. Y como resultado voy a tener el mismo punto, ¿cierto? Si x es cero, y es cero. Entonces si y es cero, pues x es cero. O sea, no me va a salir ese punto. Quiere decir que esa forma de construcción no me sirve en este caso, porque solo tengo un punto y yo necesito dos, ¿cierto? En ese caso se hace necesario pues que tomemos un valor para x distinto de cero. ¿Cuál? El que tú quieras, el que sea, cualquiera. Uno mira los valores que hay aquí, 15, 20, entonces uno toma un valor similar, no sé, 10, 20 o el 15, cualquiera, ¿sí? Mm, Pensando en eso, pero mira que aquí ya uno dice, uy, no me sirve tomar el cero. Entonces dime un número distinto de cero. El diez está bien. Por eso te decía, hay ejercicios, bueno, ya lo cerré, como el anterior, que eso da 500, 1000, ¿cierto? Entonces, si los resultados de la recta anterior es 500, 1000, 1500, y llego yo aquí y pongo uno, pues eso no me va a dar una buena gráfica, ¿cierto? Uno mira más o menos cómo están las magnitudes, si están muy grandes o están muy chiquitas. Aquí hay un 15 y un 20, colocar 10 es un buen valor porque vamos a estar como en la misma escala. ¿Sí? Poner aquí 100 pues ya se me sale con respecto a estos números. Normalmente uno construye las dos ecuaciones, o sea, tú coges el enunciado, sacas la tabla y construyes las dos. Sí, siempre. Es muy raro, es muy raro que salga una sola. Por ejemplo, aquí es muy raro. Este ejercicio es raro, pero igual. Y- Sí, es. O sea que esto que estamos haciendo acá es un caso particular. Bueno, pero mira, hemos escogido 10. Mira la fórmula, 2x. Si x vale 10, esta x vale 10, entonces ¿cuánto será que vale y? ¿Ven?
Exacto. 20. Listo, ya tengo otro punto. No está sobre el eje como hacemos usualmente, pero hemos encontrado otro punto. X vale 10 y Y vale 20. ¿Sí? Entonces, mira que vistos como puntos, ahora yo los puedo poner allá en el plano cartesiano. A esta, ya yo le voy a poner aquí en verde, todo esto. Pues aquí le puse, voy a cambiar todo esto a un solo color para dejar solo una recta. Vamos a ponerlo rojito. Entonces, en el dibujo, esta recta la vamos a poner roja. Esa la primera fue la recta rojita. Ahora vamos a graficar la segunda recta. En la segunda recta, tú dices, listo, el primer punto, eh, 0, 0, ¿cierto? Ahí está, es el primer punto. Y el segundo punto, 10,20, 10,20, ¿cierto? Que como era 2x, entonces 10 por 2, 20. Listo, y entonces trazamos la otra recta, ¿sí es? Ya, ya tenemos las dos restricciones. Ahora, ahí hay dos restricciones más. Esto no sé si lo dibujes tú. Yo normalmente no lo dibujo porque esto normalmente está sobre el mismo eje. O sea, esto normalmente es x igual a x mayor que cero. Y x mayor que cero significa que sobre el eje eh, y hay una recta así, pum, vertical. Pero como la recta está sobre el mismo eje, pues uno no la dibuja. O sea, nosotros normalmente decimos que de aquí, de este eje, de ahí en adelante, se tiene que sombrear. Y de este eje, de ahí en adelante, se tiene que sombrear. O sea, lo que tú dices, solo sombreamos el primer cuadrante, ¿cierto? Sí, evalúas esto en 0, 0. Le evalúas en 0. Sí, vale, vale. Ahí es correcto. Pero nos falta. O sea, sí, yo también lo hago así, pero entonces falta un pedacito. Falta un pedacito y es porque mira que aquí tenemos tres restricciones. Tenemos tres. O sea, ya hemos puesto la primera que fue la recta en rojo. Pusimos esta que acabamos de hacer, que es la recta en verde, ¿cierto? Pero me falta esta, 3. Entonces dice x mayor o igual que 3. Entonces cuando x es mayor o igual que 3, y aquí lo voy a poner. Eso sería que nosotros tenemos que construir, como siempre decimos que tenemos que construir la igualdad, ¿cierto? Sería como dibujar esto en el plano. Dibujar x igual a 3. La voy a dibujar en azul. Dibujar la recta x igual a 3. eh, Mira que aquí x igual a 3 es esta recta vertical. ¿Y qué es esa recta? Ya te explico qué es esa recta. Mm, Esta la pusimos en verde. Esto, ya. Esa recta vertical lo que nos va a decir es que, miren, como el eje X es este que está aquí abajo horizontal y corresponde a las pastillas grandes, y el problema nos dice el número de pastillas grandes tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, esa recta está ahí para que me descarte todos los puntos que están aquí detrás. Por ejemplo, pan, este punto no me sirve porque ahí son dos pastillas y yo lo menos que puedo utilizar son tres. Entonces, tengo que ser solo en este lado. ¿Sí ves? Pues es una restricción más. La parte sombreada no me puede quedar detrás de esta línea porque tiene que ser mayor que 3. O sea, tiene que estar por acá, por este lado.
Por eso la línea. Y mira que construimos tres restricciones, lo que te decía ahorita. Tiene que estar todo al lado derecho de esa línea para que todo sea mayor que 3. ¿Listo? Pues se dibujó muy rápido porque como solo está X, pues es una línea vertical. Si por ejemplo dijeran Y mayor que 6, bueno, de hecho Y tiene que ser mayor que 6, ¿cierto? Porque si Y es mayor que 2X, aquí está 6. Digamos que yo escribiera Y mayor que 6, Y igual a 6. Mira que sale una línea horizontal y lo que está diciendo es que de ahí para arriba es que toca sombrear. Pero bueno, esta no la estamos considerando. Listo, cuando uno ya tiene las rectas hechas, porque es coger y reemplazar en X 0, encuentra un punto, Y 0, encuentra otro punto y traza la recta. Hace el proceso dos veces y ya tienen las rectas hechas. Lo que sigue es ver qué es lo que tenemos que sombrear, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo les digo, verificamos las desigualdades. Porque uno viene trabajando por ahora con los iguales, pero nosotros necesitamos trabajar con el mayor igual o con el menor igual, ¿cierto? Entonces verificar la desigualdad es ver, este no lo voy a verificar, es ver hacia qué lado debo de sombrear, hacia qué lado. Y para verificar eso, pues es una manera muy simple y lo único que hace uno es escoger un punto en el plano, cualquier punto, de hecho puede ser cualquiera, yo puedo escoger el punto 30,10, 30, ¿sí? Con la única condición que ese punto no esté sobre una de las rectas, porque si está sobre una recta, entonces no me deja verificar. Claro, ese es el más fácil, porque pues reemplazar por cero. Pero mira que si yo voy a verificar en esta línea verde, ¿sí ves la línea verde? Pasa por, ¿pasa por dónde? Por 0,0. Ahí no lo podemos usar. ¿Y por qué pasa esto? Es esta, mira, esta. La restricción 3 es esta. No, la línea verde es, es esta, y mayor o igual que 2. Mira, si es que está en verde, si es que en el primer punto nos dio 0,0, o sea, en esta restricción yo no puedo usar el 0,0, en esa, solo en esa. En las otras, por lo menos mira la roja, sí, la roja es esta restricción grandota, que es como normalmente salen, esta roja, sí, ahí sí podemos usar 0,0. Entonces, pero no hay problema, no hay problema. Entonces vamos a mirar eso acá. O sea, como te dije, es que esta que tenemos es rara, esa es rara. Pero esta que es la forma natural o la forma que tú has practicado, pues sí, uno coge el 0,0, ¿sí? Entonces uno diría aquí, usamos eh, el punto 0,0. El punto 0,0. Entonces vamos a usar el punto 0,0. Si uno usa ese punto aquí en esta ecuación, pues lo que estamos haciendo es reemplazar x por 0 y y por 0, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué dices ahí entonces cuando pasa eso? Que es verdadero. Muy bien. Entonces aquí vamos a decir verdadero. ¿Y como es verdadero, qué pasa? Exacto. Muy bien. Mm, voy a coger esto, lo voy a capturar para empezar a sombrear. ¿Sí?
Claro, acá. Ah, bueno, no, pues son formas, ¿cierto? Entonces, mira, mm, mira, la idea es que tenemos aquí las rectas, ¿cierto? Cuando tú vas a empezar a sombrear, tienes que tener claro cuál es la recta que estábamos utilizando, la roja, ¿cierto? Entonces listo, vamos a sombrear. Y como hemos dicho que la coordenada que probamos es el 0, 0, pues uno empieza a trazar esas líneas. Digamos que yo lo voy a trazar así. Y entonces hemos sombreado esta parte, ¿cierto? Y aquí, aquí, y listo, ya lo sombreamos. Debajo de la línea roja. Ahora tenemos que probar con la otra, con la verde, ¿sí? Pero mira que ahí es donde es un caso particular, no se pudo hacer eso. Sí, aquí no, aquí entonces uno dice, ya verificamos la primera, voy a poner todo esto en rojito como para que nos acordemos que esto es la recta roja. Listo, vamos a hacer esta y mayor o igual que 2 es la que hemos considerado en verde. Entonces uno dice, bueno, voy a usar otro punto, o sea, voy a usar un punto. Usamos el punto, resulta que si yo digo 0 0 pues eso me da cero, igual que cero, y no me va a servir, no me va a servir. Y ya entiendes la razón, porque es que ese punto está sobre la recta y la idea es que no esté sobre la recta. Entonces no importa, tú tienes que, mira, tienes infinitas posibilidades para escoger un punto. O sea, simplemente tienes que escoger un punto en el plano, cualquiera que sea, que no esté sobre esa recta verde, porque estamos en la recta verde, ¿no? Como quieras, el que se te ocurra, cualquiera. Recuerda que un punto tiene dos coordenadas, dos valores. Eso. 5 5 mira. ¿Sabes dónde está 5 5 cierto? Lo voy a poner aquí en verde. Míralo aquí. Ahí está 5 5 ¿cierto? Vamos a ensayar ese punto. Vamos a ensayar ese punto. Entonces uno dice, usamos el punto, coma 5. Entonces, como la ecuación que estamos usando es esta, entonces decimos 5. ¿Cuánto vale y? Entonces 5. 5. Eso es mayor o igual que 2 multiplicado por x, ¿cierto? 5. Resolvamos eso. Sí, es complicado porque está en una forma distinta, ¿cierto? Pero mira que lo que hace uno cuando dice usemos el punto, lo que hace es cambiar la letra por ese valor, ¿cierto? Siempre cambias x por cero y y por cero. Y eso es un reemplazo. Lo que pasa es que aquí está escrito diferente, pero estamos reemplazando. Entonces, mira cómo quedó esto. 2 por 5 10. Entonces, según esto dice, ¿5 es mayor o igual que 10? No. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple eso? Eso. Tú dices, falso. Exacto. O sea, mira que tú el concepto lo tienes claro. O sea, esa parte la has entendido bien. Uno reemplaza las letras por el número que escogió y hemos escogido 5 5. Y después de que reemplaza, entonces tiene dos posibilidades, o verdadero o falso, ¿cierto? Esta era la recta verde, ¿cierto? Listo, entonces es falso, eso está muy clarito. Es falso, quiere decir que no vamos a sombrear hacia donde está el punto, sino hacia el otro lado. Entonces venimos al dibujo. Yo ya sé que yo no puedo sombrear aquí abajo, tengo que sombrear arriba de esa línea.
en acá, 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 toda esta parte. Bueno, el tema es que aquí esto va a ser infinito de sombrear, ¿no? Eso sí, después aquí ya lo voy a hacer más separado. Y ahí se va para arriba. Listo, ya sombreamos. Pero nos falta la tercera restricción. Mira que hay otra. Restricción 3, ¿cierto? Cuando x es mayor o igual que 3. Mira que en la restricción 3 tú puedes tomar otro punto, cualquier punto. Esta le hemos puesto a la recta azul. Yo he puesto en negro. Esta es la recta azul. Entonces, bueno, de todas maneras la restricción 3 es muy fácil porque es que tú simplemente dices cuáles son los números mayores o iguales a 3. Eso. Pero entonces, como son x, si es que es x, entonces aquí tenemos que coger los x que sean mayores que 3. ¿Dónde estarán aquí? ¿Será que son los del lado derecho o será que son los del lado izquierdo? Los del lado derecho, entonces ya uno, o sea, mira que sin reemplazar, lo que quiere decir es que yo tengo que atravesar de aquí hacia allá, ¿cierto? De aquí hacia allá, todo eso. Pero bueno, no voy a hacer esas líneas porque voy a irme de una vez a la región que ya se cruzó. Tú sabes que ahí buscamos donde se cruzan las regiones, ¿cierto? No, sí, sí se tiene en cuenta. Mira que aquí, ¿dónde se cruzaron? En todo este pedacito, ¿cierto? Pero resulta que, según lo que nos hemos visto, solamente vamos a coger lo que corresponde al lado derecho de la línea azul. Entonces, la región nos va a quedar así. Ahí. Listo. Nos quedó el dibujito. Esto queda muy amontonado, pero pues más o menos vamos entendiendo. ¿Sí? Eh, listo. Entonces ya después de que uno hace eso, aquí yo voy a poner, voy a insertar la otra. Listo. Entonces ahí tenemos las dos, la que estaba vacía y la otra. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, pues como ahí tiene tantas rayas, pues miro más bien la que no está llena. Sabemos que este triangulito es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Y ahora qué haces? ¿Qué sigue? Buscar los puntos. ¿Y qué significa buscar los puntos? Por ejemplo, este punto. ¿Si lo ves aquí, este punto? Este. ¿Qué punto es ese? ¿Y cómo lo encuentran? Mm, Pero bueno, según el dibujo, tú vas a ver que eso nos va a dar 6 en X y 2 en Y. Eso es lo que nos va a dar. Claro que hay que hacer el proceso, tienes toda la razón. Sin el proceso no vale, porque puede ser 6.1, pero eso no se ve a ojo, eso toca hacer el proceso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer el proceso. Básicamente lo que hay que hacer son la intersección de las rectas, ¿cierto?
¿Sí? Normalmente, lo que supongo yo que tú haces es que cogemos un punto donde se cruzan las rectas y cogemos los de los bordes, porque casi siempre cogemos los que están aquí en el borde, ¿cierto? Pues que encierran esa región factible, o zona óptima que le llamas tú, ¿cierto? Resulta que pues, se llama región factible y te digo por qué. Mm, resulta que, eh, mira, te voy a mostrar otra vez aquí, te explico, es que este problema tiene su diferencia. Pero bueno, te estaba mostrando el que yo hice en la clase, ¿cierto? Resulta que nosotros aquí, te voy a contar este problema de qué se trata, es muy parecido. Es una fábrica que va a hacer pantalones y chaquetas, ¿sí? Y tiene dos condiciones, pues que las pantalones y las chaquetas se fabrican con algodón y con poliéster. Para el algodón disponen de 750 metros y el poliéster de 1000 metros. Entonces, pues, se parece a que estamos haciendo. No se pueden pasar de la cantidad que tienen disponible porque pues no hay material para fabricar más, ¿cierto? Entonces, X son pantalones y Y son chaquetas. Listo, entonces hace uno todo el proceso, hace el dibujo, mira que aquí está el reemplazo pues sobre las restricciones para, yo les digo es cumple o no cumple, tú le dices verdadero o falso, pero pues es lo mismo, ¿no? Eh, Listo, entonces ya, y hace un dibujo y encuentra lo que cuando la parte sombreada, ¿sí? A la parte sombreada se le llama región factible. Tú sabes que factible significa como que es posible o, sí, o válido o está dentro de las posibilidades, algo así. Y es por lo siguiente, porque si nosotros, exacto, es que si nosotros analizamos, y fue lo que yo te dije ayer por teléfono, lo más importante, más que hacer el ejercicio, poner los resultados y los números, es entender ¿para qué es esto? Esto que estamos haciendo, ¿qué sirve? ¿Cierto? ¿Eso qué hace? Es entender que este plano representa por un lado pantalones y por otro lado chaquetas. Es decir, si tú miras aquí el eje X, pues según lo que pusimos aquí arriba, X era pantalones, mira, y lo primero que uno hace, X son pantalones y Y son chaquetas. Entonces nosotros estamos es en una fábrica. Y entonces tú dices, X pantalones, quiere decir que este 500 y este 750 son pantalones. Y aquí este 1000 y 500 son chaquetas. Cuando uno sombrea, uno tiene aquí varias posibilidades. Esta parte donde no se cruza sino la región azul son las cantidades de pantalones que se podrían fabricar, pero que no me alcanza el algodón. Por otro lado, lo verde y lo azul son las restricciones. Aquí algodón era la recta verde y poliéster era la recta, perdón, algodón es la recta azul y poliéster es la recta verde, que salen de acá. Entonces uno dice acá, y mira esto que es interesante. Este pedacito, si es este triangulito aquí que solamente está el lado azul, entonces uno dice, aquí, vea, aquí se ve que está el punto 500,100. 500,100. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes fabricar 500 pantalones y 100 chaquetas con el color azul, o sea, con el poliéster que tenemos. El poliéster que yo tengo disponible me alcanza para fabricar 500 pantalones y 100 chaquetas. Sin embargo, como el verde es algodón, entonces, sin embargo, el algodón no me alcanza para fabricar esa cantidad. No me sirve. O sea, yo no puedo fabricar 500 y 100, no por el poliéster, porque el poliéster sí hay disponible, pero el algodón no alcanza. Entonces, esta parte no me sirve. Lo mismo pasa con esta parte de aquí arriba en verde. Entonces, aquí en esa parte voy a suponer 100, 600, 100, 600. Yo puedo fabricar 100 pantalones y 600 chaquetas con el algodón que tengo y me alcanza para fabricarlos. Pero el poliéster, que es lo azul, no me da para fabricar esa cantidad. ¿Sí ves? Y si me voy por aquí arriba, pues digamos 600, 600, pues 600 pantalones, 600 chaquetas, no me alcanza ni el algodón ni el poliéster, allá no hay nada. ¿En qué región me alcanzan los dos materiales para fabricar los pantalones y las chaquetas? Pues donde se cruzaron, ¿cierto?
lo que está en rojo. Entonces, como todo esto son posibles posibilidades, eh, distintas posibilidades de fabricar, a eso se llama región factible. O sea, todos los punticos que estén ahí son posibles de fabricar. Yo no le digo región óptima porque es que en sí la parte óptima es solo algunos puntos, uno, dos, tres puntos. Pero la región completa son las posibilidades que hay de fabricar. Yo le puedo decir al jefe de la fábrica, vea, vamos a fabricar 100 pantalones, 100 chaquetas, listo. Pero si yo fabrico 100 y 100 me va a sobrar mucho material. ¿Sí ves? Mira, 100 100 está muy, muy, muy abajo. No, fabriquemos 200 y 200, listo, se puede, pero sobran. Entonces uno dice, ¿dónde está la parte óptima? La parte óptima es tratar de utilizar la mayor cantidad de material posible, ¿cierto? De forma que el ingreso sea el más grande, ¿cierto? Entonces, si uno mira ahí dentro de esa región factible, hay casi 20.000 puntos. Y es donde uno dice, este proceso es muy importante, porque si son casi 20.000 posibilidades de combinar la fabricación de pantalones y chaquetas, yo estoy seguro que en aquellas fábricas que son eh, de empresarios, pues de estos que nacen solo ahí la empresa y poquito a poquito van haciendo su empresa, no son un empresario así como profesionales formalmente estudiados, entonces ellos en este tipo de producciones hacen a ojo, ¿no? Pues hagamos 400 y 300 sin saber si sea la mejor combinación, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el estudio del profesional y es cuando tú dices, no, no, yo sé cómo es el proceso para que la combinación que nosotros escojamos sea la mejor de todas, de 20.000 posibilidades, la mejor de todas. Entonces, lo que hacemos es maximizar. Ahí es donde entra, sí. Entonces mira, resulta que eso se basa, aquí dice el teorema del vértice. ¿Qué dice el teorema del vértice? Que el punto máximo o el punto mínimo para optimizar una región está en uno de los vértices. Resulta que cuando uno llega y sombrea eso, no importa el ejercicio, ahora sí, no importa, cuando uno lo sombrea queda un polígono. Un polígono pues es una figura que tiene rectas por los lados, ¿sí? Y en ese polígono, pues tiene esquinas, que es donde se unen dos rectas. Este que yo dibujé aquí en rojo tiene cuatro esquinas. No sé si lo puse aquí abajo. No, aquí no lo puse. Entonces, aquí A, B, C, D. Tiene cuatro esquinas. En el que estamos haciendo nosotros, en ese pedacito que se unió, pues ¿cuántas esquinas tenemos? Tres. Entonces, lo que dice el teorema es que nosotros tenemos que encontrar el punto máximo para este caso. Pero tanto el máximo como el mínimo fijo, eso es lo que dice el teorema, está en una de esas tres esquinas. Eso es lo que dice. Entonces uno lo que hace es buscar cuál es la coordenada de cada una de esas tres, bueno, en este caso cuatro, en el de nosotros tres esquinas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, buscar esos tres punticos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos tres rectas, tú normalmente lo haces con dos. Pues es muy sencillo, lo que hay que hacer es que si yo quiero encontrar este vértice, toca ponerle letras, ¿no? O sea, ponerle nombres. Eh, lo que vamos a hacer es buscar la intersección entre la recta roja, mira que yo tengo que decir entre la recta roja y entre la recta verde, le puso E. Ese puntico es lo que nosotros queremos encontrar. Pero mira que para encontrar ese punto E, solamente miro la roja y la verde, ahí no me interesa el azul. Después digo, voy a encontrar este puntico de aquí arriba. Pero para encontrar ese puntico de arriba tengo que pensar en la recta roja y en la recta azul. Entonces salió F. Para hallar F, la recta E no tiene nada que ver. Y finalmente tengo que hallar este puntico de aquí abajo.
Entonces cojo la recta verde y la recta azul. Y me salió G. Y para hallar G no tiene nada que ver la recta roja, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno hace acá. Listo. Voy a ponerles los tres nombres. Esto lo tengo. Ah, bueno, no. Voy a seguir aquí en el Word. Entonces, aquí uno dice, por el teorema del vértice, ¿sí? Buscamos los vértices. Buscamos los vértices. Mm, voy a, voy a ponerle las letras para que sepamos cuál es. Ah, esto no era así. Entonces, nosotros hemos dicho que aquí, a este le vamos a poner E. Está como grande la letra, ¿cierto? Mm, mm. Vamos a darle ahí, que se vea. E, ¿cuál fue el F? Que yo me encuentro aquí. F es el de arriba y G es el de abajo, listo. Normalmente yo creo que tú le pondrás A, B, C, ¿cierto? No, no, no le pones nada, no le pones letras. Ah, ya. Pero lo que pasa es que si uno lo hace así, si tú lo haces así de pronto, es posible que uno no, em, o se confunda, ¿no? Se confunda de la posición del plano. Por eso yo prefiero ponerle letras, letras que me identifican a mí cuál es el punto que le estoy haciendo referencia. Y puedes tú verificar en la gráfica que efectivamente te quede bien calculado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto E, tú dices F, G. Entonces, ahora sí, aquí venimos acá, este lo voy a guardar. Aquí. Le voy a cambiar esta, la voy a cambiar por la que acabé de hacer. Listo. Buscamos los vértices y entonces aquí en los vértices empezamos por E. Tengo que hallar. Normalmente esos vértices, los que están en las esquinas, los que están en las esquinas, uno con solo mirar el plano, uno sabe cuáles son. Si los vértices, si los vértices me hubieran quedado sobre el eje X o el eje Y, pues uno no necesitaba hacer el cálculo. Aquí vamos a tener que hacer un cálculo. Por ejemplo, si la región hubiese sido esta de aquí abajo, ¿sí? Y yo digo, el punto B, entonces, pues B es 15 en X, 0 en Y, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Yo entiendo que tú lo que estás haciendo es puedo encontrar el punto de corte y donde se corten ese es el punto que me sirve. Pero no siempre ese punto es el que sirve. A veces hay regiones donde el punto que sirve está en un lado y no hay donde se cruzaron. Entonces, por eso no es bueno decir, cojamos X y Y, listo. Toca buscar todos los vértices. Entonces, ¿cómo buscamos E? Pues toca encontrar el punto de corte de la recta verde y la recta roja. Esos son esta verde y esta roja. ¿Tú usas qué método? ¿Reducción? ¿Método, método de qué? Yo uso el método de, pues yo también hago el método de eliminación o el de determinantes. Sí, el cierto, normalmente sí. Eso, normalmente los otros dos puntos se saben. Solo falta encontrar uno.
que es E. Entonces resulta que el punto E utiliza estos dos. Para hacerlo como tú lo haces, a ver, vamos a formarla en ecuación, le ponemos un igual, ¿cierto? Este 2x que está al lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo. Pero si yo lo paso para acá, ¿cómo queda? ¿Sí me van a entender? Este 2x, mira que la idea del método de igualación es que quede x debajo de la x, y debajo de la y y el numerito debajo del otro número, ¿cierto? Eso. Pero para hacer eso, este 2x que está al lado derecho del igual, tengo que pasarlo al lado izquierdo. Y cuando lo... Eso, pasa negativo. Y la y queda positiva. Sí, pues la y no se ha movido. Y a este lado, ¿qué quedaría? Pues si no queda nada, eso, cero. Cero. Mm, sí, es raro, es raro, ¿no? Yo tampoco lo hice en clase, pero mira que lo vamos sacando. Lo que me interesa es que vayas entendiendo. Eh, bueno, voy a tratar de poner esto aquí, a ver si nos queda mejor. Mm, bueno, nos quedó menos 2x más y igual a cero. Listo. Ahora, ¿qué haces? ¿Y cómo las eliminas? ¿Cómo las eliminas? Listo. Entonces queda básicamente igual, sí. 80x más 60y igual a 1200. Exacto. Listo, entonces se cancelan. Voy a decir que esto tiene una línea ahí debajo, ¿sí? Y queda, ¿qué queda? Ujú. Entonces, ¿y es cuánto? Muy bien. Listo, ahora ¿qué hacemos para hallar x? Ah, bueno, ya. Recuerda que, sí, lo más fácil es reemplazar.
Pero recuerda que tenemos esta ecuación. eh, Y es igual a 2x. Pues sí, normalmente son dos diferentes, ¿cierto? Pero es como aprovechar que este caso tiene esta ecuación. Pero bueno, no, reemplázalo en donde tú quieras. Listo. Entonces ponemos acá, reemplazamos. Eh, en esta. Sí, sí, eso es lo mismo. Entonces vamos a reemplazar en este y. 30 por 12, ¿cuánto es? Pues, y ahora, sí. Ah, 6, ¿cierto? 6. Listo. ¿Qué es ese 6,12? ¿Qué es ese 6,12? Mira que nos dio un punto, ¿no? 6,12. Si vamos aquí al plano, mira que estamos hallando E. Mira que si nosotros nos paramos aquí en el eje X, ese punto donde se cruza el verde con el rojo, aquí abajito, 6, ¿cierto? Y aquí al frente, 12. Si es que coincide, o sea, es importante saber que esto es de este punto y que en la gráfica nos tiene que coincidir. De esa manera, si tú te equivocaste en el despeje aquí abajo y tú vienes y miras y no te coincide, uno dice, uy, tengo un error. ¿Qué tal nos hubiera dado 10,20? Uno dice 10,20, ¿no? Pero yo por allá tan lejos. Pero es que tú puedes, digamos, tú puedes despejar esto bien y comprobar bien, pero resulta que la recta la tenías mal y tú no te das cuenta si tú no lo miras en el dibujo. ¿Sí es? Bueno, entonces ya tenemos E, pero nos falta F y G, que normalmente salen a ojo, pero esta vez no. E nos dio 6,12, ¿cierto? Ahora, mira F en este caso particular está cruzando qué cosas. Eso. Entonces, la azul, recuerda que el azul es esta, mira, 3. O sea, como es x igual a 3, eso se convierte en ponerle ese numerito a la recta roja y ya. O sea, vamos a decir, x es 3, listo, pongámoselo a la recta roja y mire la recta roja que es esto, o sea, es esta, ¿cierto? Entonces aquí, punto F. Entonces en el punto F, este sería, voy a poner aquí, punto E. Entonces sería decir, recta roja, voy a ponerla desde aquí arriba, y recta azul, que es esta. Igual y listo. Entonces, si yo aquí
digo, voy a cambiar la x por 3, pues significa que este es 3. Y si este es 3, pues ya tú de ahí en adelante sabes cómo se hace. ¿Qué pasa si ese es 3? Pues queda 40 por... Sí, en este caso tocó. Sí, normalmente, exacto. Mira que en el ejemplo que yo les hice acá, pues pasó eso. Uno busca este puntico, ¿cierto? Que yo lo llamé F. Y los demás, los otros tres son a ojo, 500, 500 y 00. Sí, normalmente. Y yo lo hago así, mira, por determinantes. ¿Sí? Y ya, y uno ya termina y reemplaza. Pero no importa, vamos así, estamos en un ejercicio más elegante. Bueno, completemos aquí. 40 por 3. Sí, eso. Y ahora, y pues, se puede, pero no es más fácil dejar el 30 y ahí quietico y pasar el 120. Porque es que si pasas el 30 después vas a tener que pasar el 600 de allá por acá. 30Y. Eso. Y entonces 600 menos 120. Dieciséis. Listo. Ya tenemos el punto F, mira. El punto F, no, aquí no. El punto F es que X vale 3, ¿cierto? Y Y vale, ya tenemos el F, mira. 3,16. Y nos falta el G. Aquí este fue larguísimo porque tocó buscar los tres puntos. Para el punto G, ¿qué tenemos que coger? A ojo, dime cuál es ese punto. A ojo. Ahí, ya. Sí, eso nos va a dar. Mira que el que acabamos de hacer fue X3 con Y16, ¿cierto? Sí, mira, 3. Ese es el que sigue. Pues aquí es que a esta gráfica nos coincidieron en números enteros, pero normalmente no se hace a ojo. Solo se hacen a ojo los que están en el borde, en el vértice, porque uno ya sabe cuál es. Digamos, si me hubiese tocado este A, ahí sí, ahí uno dice, ah, bueno, eso es 20, porque yo sé que eso es 20. O si me hubiera tocado el 20, eso es 15, porque ya sabemos qué pasa por ahí. Ah, no, claro, y la gráfica, pues como la gráfica se hizo en computador, pues uno está seguro que la gráfica está bien, ¿sí? Pero a veces uno cuando la dibuja a mano no le queda bien hecha y se corre un poquitico. Es- fue por eso, porque sí, menos mal lo escogiste tú, yo no. Pero bueno, no, chévere porque practicamos un ejercicio difícil de una vez. Bueno, falta el punto G, ¿cierto?
En el punto G, ¿qué rectas se están cruzando? La azul y la verde. Entonces recuerda que la verde es este y, 2, y mayor o igual que 2x y la azul es x igual a 3, ¿cierto? O sea, son estas dos para el punto G. Pues esa es muy rápida de calcular, mira. Este está, y este está. Y entonces lo que hacemos es eh, reemplazar y igual la x por 3. ¿Eso cuánto da? Ya, listo. Si es que salió rápido. ¿Y qué hemos hecho? Que x vale 3 y y vale 6. Que es lo que habíamos visto en la gráfica, tú ya me lo habías dicho, ¿cierto? 3,6. Bueno, ya tenemos los tres puntos, F, E y G. ¿Y ahora qué hacemos? Mira yo cómo lo llamo. Yo lo llamo analizar la función objetivo. Entonces aquí decimos, eh, entonces aquí tenemos dos cosas. La función objetivo es esta. Voy a copiarles de acá. Listo. Y los puntos que necesito analizar son estos tres. Listo. Entonces, em, para analizar la función objetivo, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿cierto? Ahí. Entonces, a eso yo lo llamo Z de E. Porque ahí yo estoy diciendo que lo que estoy haciendo es evaluar el punto E en la función Z, que es 2x más Y. Pero entonces ya no vamos a escribir 2x más Y. Lo que vamos a hacer es cambiar la X por qué valor, por 6. Y la Y, ¿más cuánto? Eso. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? Muy bien. Vamos con la segunda. Z, Z de F, que es 2x más Y. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? 3. ¿Y el otro? No. Mira F. ¿Cuál es F? Eso. Ya vamos a acabar. Bueno, listo. ¿Y eso cuánto te da? 22. Listo. ¿Y falta el último? Entonces sería 3, ¿cierto? Ujú. 12. Listo. ¿Y ahora qué dices? Y ya. Bueno, eso porque no tienes contexto, ¿no?
Entonces aquí la respuesta es muy, muy importante, porque es que sí, efectivamente, el que hace, uno dice, pues si tengo que maximizar, tengo que coger el número más grande, ¿cierto? O sea, el E, ¿sí? Entonces mira, la idea es, y aquí también aparece el punto más pequeño, ese es el mínimo, pero bueno, no nos interesa en este caso el más. Sí. Entonces tenemos que volver a tener en cuenta ese 6 que representa en nuestro contexto del problema. Aquí en este problema, ¿qué representa ese 6 y qué representa ese? No, ni idea. Entonces mira, exacto, eso, mira. Porque es que, por eso es que uno dice que tiene que reconocer las coordenadas del plano. Y decimos el plano tiene X, más Y. Y entonces X son pastillas grandes. Y Y, entonces aquí, ¿cómo damos la respuesta? Si nosotros decimos X, ¿cierto? X es el primero, medio 6 y Y medio 12. O sea, esos son 6 pastillas pequeñas, perdón, 6 pastillas grandes. Y mira la pregunta, le damos la pregunta para responderla bien. ¿Cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase para que el beneficio sea máximo? Entonces, ahora sí, eso. Sí, sí, dilo, dilo. ¿Se deben elaborar cuántas? No importa. Para tener una ganancia máxima de cuánto. ¿Cuánto es lo que se van a ganar? Se van a ganar. Aquí está. No. Recuerda que este 24 viene de la función objetivo, que la función objetivo lo que me da es qué. Y ese precio está en qué cosas. En euros. Ese es euros, ¿no? Entonces, listo. Para tener una ganancia máxima de 24 euros. ¿Listo? Bien, aquí quedó. Listo. Y todo ese ejercicio largo totototote para dar esa respuesta. La voy a poner más grande para que sea más importante. Ya. Sí, sí, así, tal cual. Se deben elaborar 6 pastillas grandes. Es que mira que eso es lo que nos preguntan. La pregunta que decía, ¿cuántas pastillas tengo que elaborar? Ya, la respuesta, debo elaborar 6 grandes, 12 pequeñas y voy a tener una ganancia máxima de 24 euros. O sea que si volvemos aquí al dibujito este, lo que yo te decía hace ratico, ya sabemos de qué consiste todo el ejercicio que hicimos. Mira acá, con el material que hay disponible, uno dice, pues solamente puedo hacer combinaciones en este triangulito. Por ejemplo, 6 con 10, 6 con 11, 6 con 12, 6 con 13, 7 con 12. Bueno, hay varias posibilidades aquí. Pero entonces la máxima, mira, qué tal que hubiese sido 3 pequeñas y 16 grandes. 3 grandes y 16 pequeñas. No sabíamos si esa era la máxima, ¿cierto? Era una opción. Pero la máxima dio fue aquí, que 6 pequeñas y 12 grandes, ¿cierto? Y la mínima dio fue aquí abajo, 6 pequeñas y 6 grandes. Sí, claro. Pero entonces ahí es donde yo te digo que a veces ese máximo no está donde se cruzan las dos restricciones, a veces está por acá en el otro lado. O sea, como lo que uno consideraría.
No, pues, de hecho en el taller que yo puse hay un ejercicio que es así. Toca fabricar 20 de una y cero de la otra. Dos productos. En uno toca fabricar 20 y ninguno del otro, cero del otro. Porque es lo que más produce ganancia, ¿no? O sea, eso toca interpretar el ejercicio ahí. Y lo saque, yo veo que tú ya lo habías hecho todo, lo único que te faltaba era encontrar el contexto. Pero cómo te pareció ahí el ejercicio? Pero al menos me entendiste la idea. No, claro. Pero, bueno, yo te recomiendo que mires esta página que escribiste por ahí hace ratico y hagas el ejercicio de la siguiente manera. Tú miras acá al principio están solo los enunciados. Entonces tú lees el enunciado, lo lees ahí en una hojita y haces lo que consideras la tablita y haces lo que consideras las ecuaciones. Y cuando ya las tengas hechas, entonces vienes y miras acá. Ah, mira la tabla, miras las ecuaciones y te das cuenta si te quedó bien o no. Ya, yo sé que resolverlo de ahí para abajo ya no tienes problema. Lo que tienes que practicar es eso. Leer aquí, sacas los datos y vas y miras en la tabla. Ah, sí, sí, la hice bien o no, no la hice bien, ¿sí? Es como eso. Tienes 8 ejemplos, pues ya hicimos el 7. Venga, miramos si el 7 nos dio igual, ¿no? A ver qué tal, ¿será que sí nos dio el 7? Mira la gráfica, coincide, ¿no es cierto? Está 3, 6, 6, 12, 3, 16. Sí, está igual, mira, 22, 12, 24. El máximo beneficio es 24 euros, se obtiene fabricando 6 pastillas grandes y 12 pequeñas. Ya, lo hicimos bien. Entonces, bueno, aquí es lo bueno de esta página, que si es que está como paso por paso, claro que es que no explican mucho, pero porque mira este pedacito como lo hicieron. Aquí ya tú sabes a qué están haciendo, ¿cierto? Ya sabes qué están haciendo. Bueno, Yesenia, yo espero pues que estés al día. Entonces ya tú me dirás, esta página se llama GeoGebra, si de pronto quieres graficar ahí, que es más fácil que hacerlo en la hoja. Ah, pero también hay una aplicación, yo de por sí en el colegio, en el colegio lo hago en el computador, en el celular, y hace uno la gráfica. La puedes hacer ahí, lo guardas y lo envías por WhatsApp y bueno, no sé, pero es que sin computador, difícil. Pero bueno, listo. Eh, ¿El martes entras entonces a clase conmigo o qué hacemos? Pero llegas a examen de una. Sí, por eso fue que yo te dije que tenía que explicarte hoy, porque lo que no quería era que entraras el martes y yo, bueno, listo, vamos a hacer el examen y que pues no necesitaba explicarte antes. Si no, no me hubiera puesto a decirte, veámonos el sábado, porque pues como una clase adicional. Sí, no, no, igual, o sea, ¿cuál es el examen? El examen es que yo les voy a dar, voy a guardar te paso este archivo al WhatsApp. Igual yo creo que tú lo escribiste también allá, ¿cierto? Mm, bueno, ahí, mira, estos ejercicios me los inventé yo. Este fue el que yo les dejé.
Entonces, a ver, yo te digo cuál es chévere. Los dos primeros, en la página que te dije, por lo menos este primero, yo me los inventé, pero el primero es muy, muy parecido a uno que está allá en la página. Allá está con ventiladores, aquí yo lo hice con mesas, pero es casi igual. El segundo, este segundo sí me lo inventé, no sé, este es chévere, pero este tiene tres rectas. O sea, se parece al que hicimos hoy, que tiene una recta así, otra recta así, otra recta así. Entonces ya no hay que buscar un solo punto, sino que tienes que buscar tres puntos. ¿Sí? Bueno, en ese creo que hay que buscar dos. Y este también se parece mucho a uno que está en la página también que te mostré. Pero yo te recomiendo es que hagas mínimo uno, mínimo tienes que hacer uno antes del martes. Y el martes pues ya hacemos ahí la práctica, el examen. Bueno, entonces te dejo, que te rinda mucho. Bueno, listo, dale, chao. Bueno, igual.